ajonjolí de todos los moles. Esta mañana se habló del expresidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de 1994 al año 2000. Resulta que Zedillo Ponce de León le dio una entrevista a la revista Nexos, que no perder de vista, que es una revista de Héctor Aguilar Camín y también de Enrique Krause, y que por muchos años le compraba al gobierno, de ahí se financiaba. Bueno, le dio una entrevista a la revista Nexos y esta entrevista se está titulando en la revista, lo podemos ver: en México murió la democracia. Se está creando un estado policial, dice Ernesto Zedillo respecto a lo que pasa en nuestro país. Y vale la pena este párrafo donde Zedillo dice: me puse a leer. No había documentos académicos, analíticos de lo que se trataba de hacer. Eran básicamente artículos de opinión que me alarmaron muchísimo, dice Zedillo. Pensé, esto es terrible. Es un ataque frontal y decisivo contra la joven democracia que con mucho trabajo construimos los mexicanos. Están queriendo destruir al Poder Judicial Federal y de los estados, sustituirlo por un poder que estará a las órdenes del gobierno y quizás de los criminales. O sea, para empezar, Zedillo dice muchas cosas, pero ahí relata que no escuchó la fuente, no le interesa qué es lo que dice la población, leyó artículos de opinión y leyendo artículos de opinión, seguramente de la comentocracia, de ahí sacó sus conclusiones de lo que está pasando en el país. O sea, no escucha a la presidenta Claudia Sheinbaum y de verdad, ¿con qué cara habla Ernesto Zedillo del Poder Judicial si él en su gobierno de un plumazo borró a los ministros que había? Eso sí, los dio buena pensión, les dio buena lanita para que no hubiera protestas. En ese momento los medios de comunicación, pues aplaudiendo al presidente, no hablaban de dictadura, ahí no había problema de que Zedillo pusiera a quien él quería en la Suprema Corte, ahí sí no había problema. Y ahora Zedillo habla de que se está destruyendo al Poder Judicial y regresa con la mentira, con la falacia, con el cuento que trae la oposición desde hace, diría más yo, de 2 años, de hay relación del crimen con el gobierno. Con esa tontería sale Ernesto Zedillo en la revista Nexos. Y ese tema se tocó en la conferencia del día de hoy. Y varios temas, Miguel. En primer lugar, nos dan la razón de que tampoco leyeron la reforma al Poder Judicial, porque dice, solo leí artículos, bueno, estaba publicado en el SIL del Senado de la República y Cámara de Diputados, la reforma al Poder Judicial, la cual nunca cita, por un lado. Por otro lado, justamente se dicen demócratas y no entienden que la democracia, por definición, es el poder del pueblo y les da miedo que el pueblo es quien ahora tenga ese poder para juzgarlos y para que, como lo dijo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, terminen en el basurero de la historia. Y también habla de que no existe un relevo generacional para las vocerías que existen por parte de la derecha rancia, donde está acaparada la voz por aquellos viejos que dañaron tanto a nuestro país. Y por otro lado, también creen que el pueblo es tonto por no recordar cómo es que dañaron. Y caso de esto es poner a Zedillo a hablar de Poder Judicial es como poner a Felipe Calderón a hablar de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy le responde y lo dice de esta manera. ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él? Porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte. Ministro, porque eran hombres. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida? De que él entregó al PAN a petición del gobierno de Estados Unidos el gobierno de México. ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? El expresidente priista Zedillo Ponce de León no es la primera vez que sale a hablar. Sucede que la derecha, los conservadores, la oposición, lo revivieron porque se quedaron con algún vocero con credibilidad, con autoridad moral para poder hablar. Pero resulta que Zedillo está más muerto desde que antes que hablara. Porque ahí el reto de la presidenta. Si vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de democracia, de lo que pasó en su gobierno. Y no perder de vista que Zedillo, sí, es el latrocinio del Fobaproa, este fraude, esta estafa para los mexicanos. También está el error de diciembre, también ya conocido como efecto tequila.
la crisis financiera que hubo a partir de 1994 que provocó un alza de los precios del 220%. Hablamos de inflación, hablamos de desempleo, hablamos de devaluación del peso mexicano, hablamos de una crisis del mercado interno, hablamos de que las empresas tuvieron que recortar personal o en su caso cerrar. También hablamos de las masacres del gobierno de Zedillo. Ahí está las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas. De eso no habló Ernesto Zedillo en su entrevista, porque también, pues, en la entrevista de la revista Nexos, pues tratan bastante bien al presidente. Pierden la oportunidad, ya que tienen ahí a un exmandatario priista que tiene mucho que hablar. ¿Cómo ve la democracia en nuestro país? Pero ¿dónde se habló de esto que estamos platicando? ¿O por qué no se habló con él de las privatizaciones, Arlene? Tampoco hablan de la poquísima legitimidad con la que llega. A diferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene más del 85% de aprobación. Él llega con una aprobación a ras de suelo, esto por la muerte de Colosio justo en esa elección, donde además estaba el movimiento zapatista y que además utilizó. Ahí usted puede ver la aprobación a pantalla, 78%, según las encuestas. Hay algunas que marcan más, algunas que marcan menos. Pero a ver, Miguel, ¿por qué no habla de esto y por qué no habla de cómo utilizó al Poder Judicial para captar al país políticamente y crear su nuevo bloque neoliberal autoritario? Que todos estos datos que diste en este momento de lo que sucedió en el país se vieron encubiertos. Es el padre de la última reforma que tanto afectó a nuestro país. Es el creador de ese Poder Judicial que tanto le debe a ¿Con él México. nació? El que hace que las carpetas de investigación de las personas mexicanas de ras de suelo estén empolvadas mientras atienden en modus operandi, como lo hemos visto, donde los jueces, los ministros y los magistrados están vendidos a grandes empresarios, incluso a narcotraficantes, Miguel. Eso no lo dicen. Ernesto Zedillo Ponce de León es el padre del Poder Judicial corrupto. No lo pierde de vista y la presidenta así lo destacó. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Porque nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó? Y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. Y es que hay que tener mucho cinismo para hacer Zedillo y hablar de democracia y de poder judicial. Esto, sin duda alguna, habla de que se les están acabando las fichas, las estrategias, las formas, y además hacerlo en los medios de comunicación de ellos mismos, de autoconsumo, que lo único que han hecho es seguir denostando al gobierno actual. Pero también algo que me llama la atención es que en gran parte del artículo, de la entrevista, donde mencionan al presidente Andrés Manuel López Obrador como el responsable del país, es decir, siguen de forma machista excluyendo a la presidenta de la República. La mencionan muy después, casi solamente por trámite. Es que en la entrevista que da para la revista Nexos, Ernesto Zedillo sí se ha preocupado por la destrucción de la joven democracia, dice nuestro país. Dos cosas aquí. Ernesto Zedillo llegó a la presidencia de la República con, pues, bastantes votos porque veníamos de un magnicidio. Asesinaron a Luis Donaldo Colosio, todavía con muchas dudas sobre ese caso. Incluso hay señalamientos en contra de Zedillo y otros priistas en ese homicidio. Carlos Salinas de Gortari también señalados que, pues bueno, ese tema ojalá que algún día se aclare. Llega Ernesto Zedillo a la presidencia y después de mucho esfuerzo, cuando acaba su sexenio en el 2000, llega el Partido Acción Nacional con Vicente Fox. Pero no olvidemos que un priista como es Francisco Labastida, quien fue candidato presidencial del PRI en el 2000, dice en su libro
que Ernesto Zedillo pactó con Estados Unidos entregar la presidencia de la República al Partido Acción Nacional. Eso lo dice un priista. Ahora resulta que Ernesto Zedillo se dice ser o quiere ser el paladín de la democracia. En fin, así las cosas y la presidenta así lo señala. Ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado, muy informado. Entonces están diciendo que hay autoritarismo porque el pueblo va a elegir al Poder Judicial. O sea, imagínense la contradicción. Pues ¿qué no democracia es el gobierno del pueblo? Bueno, eso lo dijo Lincoln. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces el pueblo ahora va a elegir a su Poder Judicial, pero eso no es democracia, porque para ellos la democracia es la de unos cuantos. El pueblo no es sabio, el pueblo no conoce, el pueblo no puede decidir quién va a ser su ministro, porque imagínense que un pobre vote. No, eso no es democracia. O sea, se regresaron al tiempo ancestral. Entonces, están buscando un vocero. Imagínense, Zedillo como vocero.